Me llamo Iván Soria y nunca digo dónde fue exactamente, porque todavía hay gente que trabaja ahí y porque, siendo honesto, hay noches en las que temo que alguien me reconozca por la forma en que cuento lo que vi. Lo que sí puedo decir es esto: ocurrió en 2019, en un hospital psiquiátrico viejo levantado a las afueras de una ciudad húmeda del sureste, donde la niebla no baja, se arrastra. Yo era enfermero recién contratado. Tenía la voluntad de quien aún cree que todo, absolutamente todo, tiene una explicación clínica. El lugar estaba rodeado por una barda alta coronada con alambre. En el día, el sol lo hacía ver como cualquier institución pública: pintura vencida, ventanas enrejadas, un olor mezclado de cloro y humedad. De noche, en cambio, el hospital parecía otra cosa. No era solo el silencio. Era la sensación de que el edificio escuchaba. Desde el primer turno nocturno lo noté en el cuerpo, como un peso en el pecho. El aire, adentro, costaba trabajo respirarlo. Los viejos le llamaban la carga y se reían cuando yo preguntaba. Decían que era cosa de acostumbrarse, que la mente juega trucos cuando uno se pasa la vida entre gritos, medicación y puertas que se cierran con llave. Yo asentía, porque yo también me repetía que solo eran nervios. Trabajaba en un pabellón de hombres, el más antiguo. Los pasillos tenían focos amarillentos que parpadeaban sin que nadie los cambiara, como si el mismo hospital se negara a verse con claridad. Las puertas de las habitaciones tenían una mirilla pequeña y las paredes estaban marcadas por uñas, por golpes, por manchas que se repintaban encima y regresaban como moretones. Los pacientes eran difíciles, sí. Episodios, delirios, ansiedad, llanto. Eso era parte del trabajo. Pero había una coincidencia que no encajaba con nada que yo hubiera leído. Cuando bajaba la madrugada y el hospital se quedaba en esa hora muerta entre las 2 y las 4, empezaban las frases repetidas. No me hablaban de demonios ni de voces comunes. Me hablaban de algo muy específico. De un hombre al que le faltaba la mitad. Cada uno lo describía con sus palabras, pero el dibujo era el mismo. Alto, demasiado largo, como estirado. Un torso que no terminaba en piernas. Algunos decían que flotaba. Otros que se arrastraba sin tocar el suelo. Lo más inquietante era que no lo asociaban a un sueño, lo decían con la misma simpleza con la que uno dice tengo sed. Señalaban hacia arriba, hacia las esquinas del techo. O hacia el pasillo, más allá de la puerta. Está ahí, parado, decían. Se queda quieto y espera. Había quienes se tapaban la cara y lloraban. Otros se quedaban rígidos, respirando como si el aire se les acabara. Al principio, yo lo tomé como un patrón, sugestión, paranoia compartida, un símbolo repetido por el ambiente. Los enfermeros antiguos se burlaban de eso para defenderse. Yo también me reí una vez, lo admito, por pura tensión. Fue una risa corta y fea. Uno de mis compañeros, Mauro, me dijo bajito que no hiciera bromas, que ese pabellón tenía sus mañas. Me dio un consejo absurdo: si oyes que te tocan sin que te llamen por tu nombre, no voltees. Yo pensé que era teatro. Hasta que llegó aquella madrugada. Eran como las 3:07 cuando ingresó un paciente nuevo, traído por 2 policías y un paramédico. Venía con los ojos desorbitados, sudando, con el cabello pegado a la frente. No era agresivo por fuerza, era agresivo por miedo. Se le notaba en el cuerpo. Se aferraba a la camilla como si fuera una tabla en el mar. Apenas lo cruzaron por el portón interno, antes de que entrara al área de admisión, soltó un grito que rebotó en el concreto. No fue un grito de rabia. Fue un grito de reconocimiento. Dijo: no lo dejen entrar, está ahí, le faltan las piernas. Se quedó mirando hacia el fondo del pasillo, no hacia nosotros. Sus pupilas seguían algo que yo no veía.
Los policías, que venían duros, se miraron incómodos. El paramédico se persignó como por reflejo. Yo sentí que se me helaban las manos, no porque creyera, sino porque el muchacho no había pisado el pabellón, no había hablado con nadie, no había escuchado historias. Nadie le había contado nada. Intentamos tranquilizarlo. Le pedimos que respirara, que mirara mi cara, que contara. No pudo. Lloraba. Decía que esa cosa esperaba a la gente nueva, como si el hospital tuviera una boca y eso fuera el hambre. Tuvimos que sedarlo. Cuando por fin se quedó dormido, no fue un sueño tranquilo, incluso dormido, tenía el gesto torcido de alguien que sigue viendo lo mismo con los ojos cerrados. Esa noche, después del ingreso, se notó un cambio raro en el ambiente. No sabría explicarlo de otra forma, el pabellón se sentía más estrecho, como si los pasillos se hubieran acercado entre sí. Los focos parpadearon más. En el área de enfermería, el reloj de pared se atrasó 15 minutos y luego, sin tocarlo, se acomodó solo. Mauro me vio mirando el reloj y no dijo nada. Solo apretó la mandíbula, como quien escucha un ruido afuera y decide fingir que no lo escuchó. A las 3:40, cuando hice mi ronda, varios pacientes estaban despiertos, sentados en la cama, apuntando al techo. Uno murmuraba una oración sin parar. Otro, el más tranquilo, me tomó la muñeca con una fuerza que no parecía suya. Me dijo, casi con cariño, que esa noche bajaba más. Cuando llegué al final del pasillo, donde el hospital se vuelve viejo de verdad, vi algo que me dejó parado. Había una silla de ruedas vieja, de esas que deberían estar guardadas, atravesada en medio como si alguien la hubiera puesto para bloquear. No era raro encontrar cosas fuera de lugar, pero esa silla tenía algo distinto, estaba mojada, como si hubiera llovido encima. Y el piso alrededor también. Solo esa zona, un círculo húmedo en el concreto seco. Me agaché a tocar. El agua estaba helada. En ese momento sentí un roce en la nuca. No un golpe. Un toque leve, como un dedo. Se me erizó todo el cuerpo. Recordé el consejo de Mauro, no voltees si no te llaman por tu nombre. Yo me quedé quieto, mirando la silla, tragando saliva. Entonces lo escuché. No fue una voz. Fue un sonido de tela rozando aire, como cuando alguien pasa muy cerca de ti con una chamarra larga. Y, mezclado con eso, una respiración que no venía de ningún pecho. Era un jadeo leve, paciente, como si algo estuviera practicando la forma de respirar. Sentí que algo estaba detrás de mí, alto, demasiado pegado. No olía a sudor ni a perfume. Olía a humedad antigua, a pared cerrada, a ropa guardada por años. Y ahí ocurrió lo peor, me dijeron mi nombre. No como lo dicen los vivos. Lo dijeron como si lo estuvieran leyendo por primera vez, sin emoción. Iván. Una sola vez. Despacio. Yo volteé. Lo hice porque el instinto ganó. No vi un rostro completo. Vi un borde, una sombra más oscura que el pasillo. Vi un torso donde debería haber piernas, pero no era un torso humano normal, era como si el cuerpo estuviera incompleto por diseño, como si alguien lo hubiera recortado del mundo. Lo que más me marcó no fue la falta de piernas. Fue que, donde debería estar la expresión, había una cara lisa, sin gesto, como una máscara húmeda. Y aún así, supe que me estaba mirando. No corrí. No pude. Las rodillas no me respondían. La sombra se acercó sin moverse. Esa es la única forma de explicarlo, la distancia se redujo como si el pasillo se doblara. Sentí el frío en la frente. Y entonces pasó algo que me salvó por pura casualidad. Desde una habitación, el paciente nuevo empezó a gritar de nuevo, como si lo estuvieran ahogando.
El grito rompió el momento. Un foco estalló. El pasillo se quedó en penumbra y cuando parpadeó la luz de emergencia, ya no estaba. Volví al área de enfermería temblando. Mauro me vio la cara y no preguntó qué pasó. Solo dijo, «Te llamó, ¿verdad?». Yo no respondí. No pude. Él abrió un cajón y sacó una libreta vieja, de esas de registros. Me mostró una hoja amarillenta con un listado de personal, nombres escritos a mano. Ahí estaba el mío. Pero yo no lo había escrito. Abajo, en letra apretada, decía, «Los que oyen su nombre, ya están en la lista». Yo renuncié a la semana. Inventé una excusa, dije que era por salud, por familia. Nadie insistió. Como si el hospital supiera que yo no iba a durar. Durante meses, desperté con la sensación de un techo encima de mi cara, con esquinas oscuras que parecían llenarse. Y lo último, lo que me hace escribir esto ahora, es que hace poco me encontré con una enfermera que sigue ahí. No me reconoció al principio. Me habló como si nada. Hasta que, al despedirse, me dijo algo que me partió el estómago. Dijo que en el pabellón viejo ya no hablan del hombre sin piernas. Porque ahora, a veces, lo ven completo. Y que cuando eso pasa, alguien del personal aparece en la mañana con los zapatos bien puestos, pero mojados. Como si hubiera caminado toda la noche por un lugar donde el piso no termina. Yo miré mis zapatos ese día. Estaban secos. Pero esa misma noche, al lado de mi cama, encontré una marca de humedad en el suelo. Un círculo perfecto. Helado. Como si el hospital, desde lejos, todavía supiera decir mi nombre. Yo tenía 23 años cuando me mandaron al servicio social y todavía me arde la vergüenza de admitir que me emocioné. Me dijeron hospital psiquiátrico, institución estatal, zona aislada y mi cabeza lo tradujo como experiencia, currículum, futuro. Nadie me dijo que el lugar estaba levantado como a propósito para que la gente se olvidara de él, a 2 horas del último paradero, entre cerros secos y un camino de terracería que parecía tragarse el sonido del motor. El hospital se veía desde lejos como un bloque cansado. Bardas altas, alambre oxidado, árboles flacos que no daban sombra. Por dentro olía a 3 cosas al mismo tiempo: cloro, humedad y medicamento. Ese olor se te pegaba a la ropa, al cabello, a la garganta. Mis días eran normales, aburridos incluso. Llenar expedientes, acompañar rondas, observar conductas, aprender a separar la compasión del impulso de arreglar a alguien. Los pacientes eran personas, algunos te sonreían como si te conocieran de toda la vida, otros te miraban como si fueras un ruido. La primera vez que me ofrecieron quedarme de noche acepté por orgullo. Yo quería ser útil, quería que me tomaran en serio. El turno nocturno era otro mundo, luces blancas más frías, pasillos más largos, puertas que sonaban distinto. A esa hora el hospital dejaba de parecer institución y se volvía bodega de respiraciones. A las 2:30 de la madrugada yo estaba en la sala de observación, frente a un vidrio que reflejaba mi cara como si estuviera enfermo de mí mismo. El guardia cabeceaba en su silla, y una enfermera doblaba gasas sin prisa, como si el tiempo se pudiera ordenar. Todo era silencio, rutina, bostezos. Y entonces pasó. No fue un grito, fueron todos. El edificio entero se llenó de alaridos al mismo tiempo, como si alguien hubiera apretado un botón. Voces distintas, edades distintas, pero la misma intensidad, el mismo terror sin explicación. Algunos lloraban con un sonido infantil que me heló el estómago. Otros gritaban como si les estuvieran arrancando algo.
Yo vi al guardia despertar de golpe, con la mano buscando el radio sin encontrarlo, y en su cara había un miedo viejo, de esos que no se aprenden en un turno. Corrimos por el pasillo. Las habitaciones estaban cerradas, pero detrás de cada puerta se sentía el pánico golpeando. La enfermera gritó nombres, y yo, que se suponía que era el más racional, no podía ni tragar saliva. Cuando abrieron la primera puerta, el paciente estaba en la esquina, de cuclillas, presionándose las orejas con tanta fuerza que se le marcaban las uñas. No miraba a nadie, miraba un punto en el aire, como si ahí estuviera lo que lo estaba desarmando. En la siguiente habitación, una mujer se cubría los ojos con la cobija, pero la cobija temblaba como si alguien la jalara desde adentro. En otra, un hombre golpeaba la pared con la frente, lento, repetitivo, y murmuraba no, no, no como si fuera una oración. No hubo ruido previo. No hubo golpes, no hubo alarma. Solo esa ola de miedo que recorrió los cuartos como si el aire hubiera cambiado de dueño. Estuvimos así unos 20 minutos. Intentamos calmarlos, revisar signos, ofrecer agua, contener, sujetar cuando se hacía necesario. Yo repetía lo que me habían enseñado, voz baja, postura firme, contacto mínimo. Pero lo que no me habían enseñado era a manejar esa sensación de que algo más caminaba con nosotros y que, si volteabas rápido, lo ibas a ver. Tan de golpe como empezó, terminó. No hubo un después gradual. La gente dejó de llorar, dejó de gritar, se desplomó como si les hubieran apagado un cable por dentro. Se durmieron. Así, sin transición. En los pasillos quedó el olor del sudor y el cloro, y una calma tan limpia que daba asco. Al día siguiente, por protocolo, hicimos una dinámica de dibujo. No para creerles lo paranormal, sino para registrar percepciones, medir delirio compartido, evaluar su gestión. Yo estaba convencido de que encontraríamos cosas diferentes, sombras, ruidos, alguien me tocó, lo típico. Les di 10 minutos. Cuando empezaron a entregarme las hojas, se me fue secando la boca. Los primeros 3 dibujos eran casi iguales. Una figura alta, encorvada, con una especie de túnica negra. No tenía cara, o era una cara vacía, como un hueco. En algunos, adentro solo había huesos. En otros, un cuerpo largo como de palo, con manos que parecían ramas. No era un monstruo de televisión, era algo peor, porque era simple, casi religioso, como un error del mundo vestido de luto. Pensé, casualidad. Luego llegaron más hojas. Mis manos empezaron a temblar. La misma figura. La misma postura, como si caminara lento. En un dibujo, la habían puesto frente a una puerta marcada con un número, 7, en otro, la habían dibujado de perfil y el capuchón parecía gotear. Una paciente, con los ojos hinchados, se acercó lo suficiente como para que yo oliera el café de su aliento y me dijo, sin dramatismo, como quien reporta un dato, caminó entre nosotros anoche. No me salió nada en la voz. Quise preguntarle cómo lo sabía, pero ella ya estaba mirando hacia el pasillo, con un miedo obediente. Alguien más, un hombre joven que casi nunca hablaba, entregó su hoja sin verme y dejó una frase escrita abajo, con letra torpe, no vino por nosotros. Vino por el que no está en su cama. Yo recordé de inmediato un detalle mínimo. Esa madrugada, mientras corríamos, una de las puertas estaba entornada. No abierta. Entornada, apenas. Y yo lo pensé en ese momento como una negligencia, como alguien que olvidó cerrar bien. Era la habitación 7. Fui a archivos con la excusa de buscar el expediente del paciente de las 7. En el registro decía habitación fuera de servicio. No había nombre. Solo un código y una fecha de hace años. Pregunté a una enfermera vieja, de esas que hablan poco, y me miró como si yo hubiera pronunciado algo prohibido. Esa no se usa, me dijo. No te metas.
Me quedé con la sensación de que el hospital tenía una parte que no aparecía en los mapas. Esa misma noche, ya sin poder dormir, regresé a la sala de observación. No quería demostrar nada, quería sacarme la idea de la cabeza. Las 2:20. Las 2:25. Yo miraba el reloj como quien espera un tren. A las 2:29, el pasillo se enfrió. No sentí miedo, sentí frío real, como si una puerta al exterior se hubiera abierto, pero no se movió nada. El guardia, el mismo, levantó la vista y tragó saliva. Sin decir palabra, se puso de pie. Y a las 2:30 no gritaron los pacientes. No pasó la ola. No hubo caos. Solo se escuchó algo distinto, el sonido de pasos, lentos, arrastrados, como tela rozando el piso. Venían desde el ala vieja, desde donde estaba la habitación 7. Yo debería haberme quedado quieto. Lo sé. Pero me levanté, como hipnotizado por mi propia curiosidad. Caminé hasta el pasillo, y vi, al fondo, una sombra alta doblando la esquina. No la vi completa. Vi el borde de algo negro moviéndose, como una túnica. El aire olía a humedad antigua, a ropa guardada. Di un paso más y el radio del guardia crujió solo, sin que nadie lo tocara. Una voz, distorsionada, como grabación vieja, alcanzó a colarse entre la estática, cama vacía. Y entonces entendí lo que me había escrito el paciente. No vino por ellos. Vino por quien faltaba. Regresé temblando a la sala. El guardia estaba blanco. Me preguntó si yo también lo había escuchado. No le contesté. A la mañana siguiente, cuando pasaron lista, faltaba un paciente. Un hombre tranquilo, de esos que se levantan temprano y doblan su cobija con cuidado. Su cama estaba perfectamente tendida, como si nadie hubiera dormido ahí. El director dijo fuga. La policía dijo zona boscosa. En el reporte quedó como escape. Nadie mencionó la hora. Nadie mencionó la habitación 7. Yo firmé papeles con la mano sudada y me repetí que todo tenía explicación. Pero desde entonces, cada vez que veo un reloj marcar las 2:30, me dan ganas de taparme los oídos, como aquellos pacientes. Porque lo único que me convenció de que no fue histeria colectiva fue esto: semanas después, cuando pedí mi baja del servicio social, me hicieron firmar una hoja de salida. Al final, como nota, venía una recomendación escrita a mano, sin sello y sin nombre. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Yo llevaba 6 años de guardia cuando me mandaron al Hospital Psiquiátrico San Jerónimo, un edificio viejo a las afueras de Saltillo, pegado a un cerro pelón donde el viento se mete como cuchillo. Era 2018. El lugar tenía esa limpieza que no tranquiliza, al contrario, parecía un maquillaje encima de algo podrido. Cloro en los pasillos, paredes color crema con manchas antiguas que nadie logró borrar, cámaras en cada esquina y un silencio raro que no era paz, era contención, como si el edificio se estuviera aguantando la respiración. En seguridad aprendes a ver lo humano cuando se rompe. Gente que grita porque su cabeza es una jaula, gente que llora por horas sin lágrimas, gente que mira fijo a un punto y no parpadea. A mí me acostumbraron a lo difícil, pero también me acostumbré a lo predecible. En un psiquiátrico casi todo tiene una explicación clínica, aunque suene feo decirlo. Lo que pasó esa tarde fue la primera vez que sentí que la explicación se me quedaba corta. Eran como las 2 y algo, el sol pegaba duro en la entrada y el guardapolvo se me estaba pegando a la espalda.
Vi llegar a una señora con cara de no dormir desde hacía semanas, venía con un muchacho alto, como de veintitantos, y una chica delgadita, chaparrita, cabello negro amarrado con una liga. Parecía tranquila, demasiado. Sonreía como si viniera a una cita cualquiera. Solo que los ojos no acompañaban la sonrisa. Los tenía abiertos de más, vidriosos, con una calma pesada, como si mirara por encima de mí, no hacia mí. La mamá habló primero, con voz temblorosa, cuidando cada palabra como si el aire le fuera a explotar en la boca. Dijo que su hija estaba en un episodio fuerte, que llevaba días diciendo que la estaban siguiendo, que no comía, que no dormía, que se cortó el pelo sola a mordidas. Dijo esquizofrenia paranoide como quien dice ya no me queda nada. Yo asentí, pedí datos, intenté mantener el protocolo. Cuando me acerqué a la chica para guiarla al área de admisión, ella giró la cabeza lentamente, como si ya supiera exactamente dónde estaba yo antes de que yo me moviera. Buenas tardes, vamos a pasar, le dije. Y entonces me contestó, pero no con su voz. Me habló con una voz grave, rasposa, de hombre, como de alguien que fumó toda la vida. Tú eres el que cierra las puertas en la noche, dijo, y la sonrisa se le estiró apenas. Sentí el estómago apretarse. No por la voz, uno ha escuchado imitaciones, delirios, gente que cambia el tono. Fue por la precisión con la que lo dijo, por el peso de la frase. La mamá se disculpó rápido, como si aquello le diera vergüenza, y el hermano hizo el gesto de agarrarla del brazo. La chica se dejó tocar, pero en cuanto yo estiré la mano para ayudar a dirigirla, me miró fijo y empezó a hablar en un idioma que no reconocí. No era balbuceo, eran palabras cortadas, con una estructura, con intención. Me dio la sensación de que me estaban leyendo un papel. Tratamos de entrar, y ahí fue donde todo se torció. No hubo gritos todavía, no hubo drama. Solo un empujón. La chica me empujó con el antebrazo, sin impulso aparente, como quitándose una mosca. Yo mido 1,80, peso arriba de 100, y aún así sentí que me arrancaron del piso. Caí de lado, me raspé el codo contra el concreto y el mundo se me llenó de un zumbido. Mis compañeros salieron de la caseta al verme en el suelo. Pensaron que era una agresión normal, de esas que terminan en contención y reporte. 5 hombres se le fueron encima. Y lo que vi no lo he podido acomodar en la cabeza desde entonces. No era fuerza de gimnasio ni de adrenalina, era otra cosa. Ella no se sacudía como persona, se movía como si algo más la jalara desde adentro, con tirones secos. Los 5 batallaban para sujetarle brazos y hombros. La chica ni siquiera se veía desesperada. Sonreía con una calma ofensiva, como si nosotros estuviéramos haciendo el ridículo. Llegaron 2 enfermeros con el maletín de sedación. Le aplicaron la primera dosis y cualquiera, con el peso de la medicina, se afloja. Ella no parpadeó. Solo giró la cabeza hacia mí, todavía tirado medio incorporado, y me soltó una carcajada que sonó vieja, como de garganta gastada. Después empezó a gritar. Pero no eran gritos humanos. A veces eran aullidos, a veces como un pájaro grande golpeando una ventana, a veces como un llanto de bebé sin aire. En medio de esos sonidos metía insultos, frases sueltas en español, luego en inglés, luego en algo que sonaba a alemán, y cada cambio de idioma venía con un cambio de cara, como si se le movieran los músculos. Los ojos se le humedecieron, pero no lloraba. Parecía un actor interpretando varios papeles, y lo peor era que lo hacía bien. La segunda inyección sí le bajó el cuerpo, un poco. Las piernas le flojearon y los enfermeros aprovecharon para llevarla a la camilla. Aún así, seguía consciente. Se dejó amarrar solo lo suficiente para que creyéramos que había cedido. Cuando me acerqué a ajustar una correa, porque yo ayudaba a veces con contención, me quedé a centímetros de su cara.
Olía a jabón barato, a sudor frío y a algo metálico como monedas húmedas. Me miró directo y ahí fue cuando me habló como si me conociera de toda la vida. «Te molesto igual que a tu madre», dijo, sin alzar la voz. «Por eso se fue cuando tú tenías 7. Porque te vio débil desde entonces». Sentí que se me aflojaron las rodillas. Nadie en ese hospital sabía eso. Nadie. Yo no lo contaba, era un dato enterrado. No lo decías en un trabajo donde la gente te mide la fortaleza con los ojos. Me quedé congelado, con la correa en la mano, y noté que a uno de los enfermeros le pasó lo mismo cuando ella se volteó hacia él y le dijo algo al oído. Al otro también. Vi esas caras, ese golpe invisible, ese parpadeo lento de quien acaba de escuchar algo que no debería estar en boca de una desconocida. Ahí supe que no era solo un brote. Podía ser coincidencia, sí. Podía ser suerte, lectura, deducción. Pero el modo era de alguien que no adivina, alguien que recuerda. La dejaron en observación. Nosotros regresamos a la caseta con esa incomodidad que no se quita ni con café. Intenté hacerme el fuerte, escribir el reporte, fingir que el temblor en la mano era por el golpe del suelo. Nadie habló del tema, porque hablarlo lo hacía real. Solo escuchábamos, a lo lejos, los ruidos del hospital, las puertas con seguro, los pasos, el aire acondicionado luchando contra el calor. 30 minutos después, la mamá y el hermano salieron por la misma entrada, como si nada. El muchacho cargaba a la chica en brazos, dormida, la cara relajada como si hubiera tenido un sueño bonito. La mamá venía llorando, agradeciendo, pidiendo disculpas por las molestias, diciendo que tal vez se equivocaron de lugar, que su hija ya se calmó. Yo quise preguntar por qué se iban si venían por ayuda, quise decirles que era peligroso, quise hacer algo profesional. Pero me ganó el instinto de no tocar más ese asunto. Cuando pasaron frente a mí, la chica seguía con los ojos cerrados. Aún así, sonrió, apenas, sin enseñar dientes. Y yo escuché, clarito, sin que moviera la boca, una frase que no fue voz, fue como un pensamiento empujado hacia mí. «Los nombres se quedan aquí», dijo. «El tuyo ya está escrito». Esa noche, cuando hice el rondín por el pasillo del ala vieja, el área que ya no usaban y que olía a humedad, sentí que algo caminaba detrás de mí con el mismo ritmo, pero cuando me volteaba, no había nadie. En la pared, donde antes había un pizarrón de avisos, vi una placa de metal con letras grabadas, vieja, opaca. No recordaba haberla visto nunca. Me acerqué con la lámpara. No era una placa. Era una lista. Eran nombres. Nombres completos, en filas, algunos tachados, otros no, y entre ellos, como si alguien lo hubiera grabado con paciencia y burla, estaba el mío. Con la fecha de ese día, bien puesta. Como si el hospital no me hubiera contratado, como si me hubiera registrado. Me quedé ahí, con la luz temblando en la mano. Atrás de mí, muy cerca, escuché el sonido de una correa tensándose, como cuando alguien prueba un amarre. No corrí. No grité. Solo regresé a la caseta, me senté, y por primera vez en años pedí mi cambio de turno con voz baja, sin explicar mucho. Me lo negaron por falta de personal. Sigo trabajando en seguridad, pero ya no hago rondines solo. Y hay una regla que no rompo desde entonces. Cuando entra alguien sonriendo demasiado, con ojos que no acompañan, yo no le toco el brazo. Yo no lo guío. Porque en San Jerónimo entendí algo que no enseñan en ninguna capacitación. A veces, el hospital no recibe enfermos. A veces, recibe visitas.